15 minutos de fama. Hoy vamos a hablar de Charlie Kirk, Crimen y Castigo y Dostoyevsky. Felipe, ahora sí, es tu momento. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Porque son cosas que uno las dice así y no parecen tener ninguna relación entre sí. Sin embargo, en la literatura y sobre todo en el plano de los clásicos atraviesan todos los ámbitos de la vida y son atemporales. Eso es lo que les otorga su lugar como clásicos en la historia. Primero, y antes de empezar, quiero reivindicar y hacer acá una suerte de postura a favor del libro físico. Y Gracias, en contra, Felipe, a muerte, de Kindle, las tablets, Google Libros y todas las demás cosas que vengan así. Hay una cuestión de las economías, que es verdad, pero hagan uso de las bibliotecas públicas. ¿Para qué existe la biblioteca pública? ¿Para qué existe la biblioteca del Uddeler? Claramente. Y sobre todo también que no hay plata mejor invertida que en un libro. Y estaba pensando eso, Y sí. segunda mano, hay gente que Sí, vende libros. exacto. Muy Feria, baratos, chiquilines, exacto. feria. No hay por qué comprar libros nuevos, sí o sí. Claro, y se puede hacer rayar el libro, Sí, escribir el qué libro, lo haces tuyo y es precioso. Sí. Vamos Acompaña esta ahora- reivindicación. Claro, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar por hablar un poco de Dostoyevsky, para meternos ahí en tema. Dostoyevsky es uno de los grandes exponentes de la novela del siglo XIX. Él es ruso, vivió entre 1821 y 1881 y la mayoría de su obra se concentra en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, la novela del siglo XIX, ¿por qué se caracteriza? Está atravesada por el romanticismo como movimiento cultural, evidentemente no como romanticismo en el sentido coloquial de la palabra, con sus principales exponentes de la novela romántica siendo franceses, Victor Hugo y Balzac, con Les Miserables y toda la cuestión de la casa Bosquer, creo que es Balzac. Y en Rusia también tenemos a Tolstoy, ni más ni menos, con su gran obra Guerra y Paz, que es como una de los máximos exponentes de la novela del mundo, de todos los tiempos. Pero ese romanticismo ruso tiende más a una corriente que es el naturalismo, que es el detalle minucioso en la descripción y en retratar el mundo de una manera fiel. Generalmente son largas las novelas del siglo XIX, Crimen y Castigo no es la excepción. Esta edición cuenta como con 800 y pico de páginas. Pero tenemos algo con Dostoyevsky, que es que él, y esto es a título personal, yo no soy crítico literario, pero me gusta mucho la literatura. Dostoyevsky para mí sirve en cierto modo de puente entre la novela del siglo XIX y la novela del siglo XX, porque él es un adelantado a su tiempo. Para apoyar esto, voy a citar a un autor que vimos en la materia de semiótica, así que le mando un saludo a la cátedra de semiótica, que es Mikhail Bakhtin. Bakhtin es un semiólogo ruso que hace su estudio sobre la polifonía en los textos a raíz de la comparación entre la obra de Tolstoy y de Dostoyevsky. Bakhtin dice que la literatura de Dostoyevsky se caracteriza por la diversidad de voces y de conciencias. La clave está ahí. No solo voces, no solo cómo hablan, sino cómo piensan los personajes. Mientras que la de Tolstoy, o la novela tradicional, es monológica. ¿Qué quiere decir esto? Las voces y las conciencias están subordinadas a la voz del autor. Cada personaje en las novelas de Dostoyevsky cuenta con una voz propia que es acorde a su contexto social y a su estado emocional. Según Bakhtin, esto lo inaugura Dostoyevsky. O sea, Dostoyevsky es el padre de la polifonía en novelas. Y bueno, por supuesto, esto es un cambio muy trascendente en la novela del siglo XIX y sobre todo va a influenciar y determinar en lo que se convertiría la novela del siglo XX, que se caracteriza por el libre fluir de la conciencia o el monólogo interior, que son parrafadas de páginas y páginas donde el personaje habla para adentro, no para afuera, que generalmente varía el estilo, pero generalmente no tiene punto, no tiene comas, es simplemente libre fluir de la conciencia. Los que sufrimos el Ulises de James Joyce en algún momento de nuestras vidas sabemos lo difícil que es leer esto, pero es muy fiel. Uno entiende por qué se hace. También tenemos nuestro exponente rioplatense de libre fluir de la conciencia, que es el gran Roberto Arlt,
que hizo Los Siete Locos, que es un libro que recomiendo muchísimo. ¿Cómo esto se relaciona con la muerte de Charlie Kirk? Charlie Kirk, que es activista conservador de Estados Unidos, que lo mataron hace 2 semanas. Exactamente. El miércoles pasado, el 10 de septiembre, Sí, en la Utah Valley University, fue a dar una charla en el medio de un tour que él estaba haciendo por universidades para hacer sus debates políticos, porque él era activista político y comentarista político. Aparte que era frecuente que hiciera actividades en campus universitarios. Sí, porque tenía como la idea de compartir sus ideales ahí. Bueno, en el medio de la charla recibe un tiro en el cuello de largo alcance y se desencadena una manhunt, como le dicen los estadounidenses, que es una caza de un asesino. Se detiene una persona que no es originalmente, que era un señor que estaba gritando barbaridades y diciendo que lo había matado él, pero evidentemente no fue. Y al otro día se entrega al asesino, que es Tyler Robinson, un chico joven que salía con una chica trans, estaba enamorado de una chica trans y estaba cansado, supuestamente, de el odio que pregonaba Charlie Kirk. Hacia la comunidad LGBT en particular. Claro, Charlie Kirk tiene muchos dichos muy polémicos hacia la comunidad LGBT. Más que polémicos, son básicamente de odio. Digo, porque entramos sino en una rosca de, Sí. ¿no? de intentar eufemismos, pero que en realidad es verdad que era una persona muy violenta con la sí, era una persona que debatía de una manera con la que yo por lo menos no estoy de acuerdo, que no es argumentativa, sino es más del ataque personal, que está muy de moda ahora en redes, que es esta cuestión de domar gente, ¿viste? Bueno, se hizo su fama con eso, era muy exitoso y evidentemente nada de lo que pueda haber hecho o dicho justifica un acto de violencia tal como un tiro en el cuello, ¿no? Eso está de más decirlo. Cuestión, se supone que Tyler se da cuenta que era inevitable que lo agarraran y tenía chats incriminatorios. Luego, cuando ya lo agarran, se revela, cuando se encuentra el arma homicida, en las balas del bolso, frases como "Hey fascist catch", que es tipo "che fascista, agarrá". Bella Ciao, que es un cántico que hacían los partisanos en Italia. Owo, que O-W-O, que es como una carita tierna, que es un meme. Y después el que se hizo más famoso, que es "If you're reading this, you're gay, LMAO", que quiere decir "si lees esto sos gay, jajajajaja", más o menos. Luego, una semana después, se revelan los chats de Discord de Tyler Robinson y su roommate. Que era su pareja. Sí. Cuestión. Esto fue lo que a mí me choqueó y es el foco de esta columna. Yo leí en clase de periodismo 2 estos chats y dije, esto es como estar leyendo Crimen y Castigo. Es lo mismo. Es lo mismo. El estado mental de esta persona, cuando manda estos mensajes, es el mismo estado mental que el de Raskolnikov, que es el protagonista de Crimen y Castigo, por supuesto, cuando se confiesa a sí mismo lo que hizo. ¿Por qué? Veremos ahora. ¿Por qué? Cuestión. Primero, en el chat, Tyler confiesa lo que hizo, dice por qué lo hizo. Por esto mismo que habíamos dicho antes del odio, que estaba cansado del odio. Y acá vamos a el mensaje que es como el más interesante, que es cuando él refiere a dónde dejó el arma y todas las cosas que atraviesan la cabeza de esta persona que mató a Charlie Kirk, se cambió la ropa, dejó el arma en un lugar, dio toda una vuelta y quería volver a agarrarla, pero cuando la fue a volver a agarrar estaba lleno de policías. Y este es el mensaje que le manda al roommate, traducido por mí, de los chats. Confiamos absolutamente. Si puedo agarrar el rifle sin que me vean, no voy a haber dejado evidencia. Voy a intentar agarrarlo de nuevo. Estoy deseando haber dado la vuelta y haberlo agarrado, ni bien llegué al vehículo. Estoy preocupado por lo que haría mi viejo, my old man, dice, para mí es mi viejo. Mi viejo, si no le devuelvo el rifle del abuelo. Ni siquiera me importa si tiene número de serie, pero no lo rastrearían a mí. Me preocupan las huellas. Lo tuve que dejar en un arbusto donde me cambié de outfit. No tuve la capacidad ni el tiempo para llevarlo conmigo. Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. Bueno.
acá esto nos remite a capítulo 7 de la parte 1 de Crimen y Castigo. Rodia, le vamos a decir Rodia, que es el apodo con cariño que se le dice en el libro. Rodia acaba de cometer un asesinato. Ujú. Y la cuestión del crimen y castigo es que el castigo no es solo el castigo de las instituciones, sino el castigo de la cabeza, cuando uno comete un acto tan atroz. Vamos a ver lo que nos dice Dostoyevsky, cómo nos lo dice, y para que vean cómo construye el funcionamiento de la cabeza, que es espectacular. ¿No será mejor que me meta por alguna bocacalle y espere en una escalera extraña a que pase el peligro? No. Esto sería un desastre. ¿No debería deshacerme del hacha? ¿No debería tomar un coche de punto? Bueno, ahí vemos que el tipo está todo el tiempo dudando qué hacer, todo el tiempo repreguntándose, y son las cosas que te pasan por la cabeza. Ujú. Cuando vos estás nervioso y acabas de tomar una decisión tan grave y tan profunda, estás todo el tiempo repreguntándote. Y esas preguntas no son lineales. Vienen y van, y si te cruzan, no responden a nada. Y eso es un poco aquello de la novela polifónica que habla Bakhtin. Lo mismo. Hay bastante luz. Con ayuda puedo empezar a inspeccionarme los pies de la cabeza y examinar todo el traje. No quedarían huellas. Pero así no era posible comprobarlo. Bueno, y ahí sigue. Lo mismo. Se está preguntando, ¿van a quedar huellas? ¿Y si me agarran? Entonces habrá habido sangre en el bolsillo también. Porque en él me metí la bolsa cuando aún estaba húmeda. No perdí un segundo. Volví a ver el bolsillo. Bueno, y ahí sigue. Entendemos un poco ese link. A mí me parece increíble. Y me parece un poco que el comentario es el poder que tienen estas obras, las obras del calibre de Crimen y Castigo, que son el poder de hacer una historia que tiene casi 200 años, 150 años, 160 años, y que puede confluir también o puede verse retratada de manera tan fiel en la realidad. Cuando es una construcción de un artista que nunca mató a nadie, que nunca tuvo ninguna relación con un hecho de esa magnitud. Y nos demuestra que los problemas que atraviesan la literatura son los problemas de la literatura bien entendida, ¿no? Son los problemas de la humanidad y de la condición humana. Dostoyevsky vivía en una Rusia del fin del poderío zarista. Él era ortodoxo, él era conservador, pero él veía lo que estaba pasando. Y había un montón de gente como Rodia, que es una persona que la presión del mundo y de un sistema absolutamente cínico, como era el zarismo, lo lleva al borde de lo que puede soportar un ser humano. Y tenés que estar bastante al borde de tus circunstancias para matar a una persona. Bueno, Tyler Robinson se ve que llegó al borde de esas circunstancias que hacen que un humano cometa una atrocidad de ese calibre. También sucede que en el tiempo de hoy vivimos en un mundo donde la anonimidad y la falta de represalias ante las situaciones que pueden suceder en redes anima a gente a decir cosas sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, las cosas que se dicen tienen consecuencias en las personas que las reciben, en las personas que las leen y en nosotros mismos incluso. Yo creo que el mundo de hoy amenaza la cabeza en ese sentido, y la anonimidad amenaza la cabeza en ese sentido, y también te puede llevar a límites como estos, a límites en los cuales quizás matar a una persona no es tan grave, o quizás una persona se puede haber buscado algo, o puedes pensar que se puede haber buscado algo cuando son cosas muy fuertes. Y también la impunidad, por el otro lado, la impunidad de decir cualquier cosa y ser alentado por una horda de gente a la cual no le ves la cara y que no conoces, también envalentona discursos que son muy peligrosos y que generan esto en otras personas. Que evidentemente no está justificado el hecho, pero tampoco quiere decir que no haya sido, que no haya habido una provocación, no una provocación directa, pero que el odio no haya sido incitado, ¿no?
eso me parece muy interesante porque cuando leí este capítulo uno siente una adrenalina que es como, no sé, yo nunca la había sentido leyendo. Fue como estar mirando una película de Steven Spielberg, ¿viste? Acción. Me pasa algo con esto que planteas de la anonimidad y de todo lo que habilita, que también a veces lo que sucede en redes es que no, en esto de que está tan normalizado el anonimato, no sabes si quien está del otro lado existe o no. ¿No? Y ahí se genera también una horda de ánimos, de en realidad un otro que es como inexistente. Y pienso en los bots, ¿no? Pienso en el comprar usuarios que te alienten a decir, o sea, a celebrar lo que vos estás diciendo, y en realidad es una otredad como ficticia. Totalmente absolutamente ficticia. Sí, ya la cuestión de la otredad es para un capítulo aparte, ¿no? Pero ya en el siglo XIX, mi máximo referente, Arthur Rimbaud, nos decía: yo es otro. Si yo mismo soy, o sea, porque ahí no dice yo soy otro, dice yo es otro, que también es una postura. Pero cuando Arthur Rimbaud nos dice yo es otro, medio que hay una separación de, o sea, llevándolo a este terreno, hay una separación entre el personaje que uno crea en redes, porque no deja de ser un personaje que uno crea, entendámonos. Si no está en redes no pasó, o es toda esta cuestión, o voy a mostrar el verdadero yo. No vas a mostrar el verdadero yo, es mentira, es una cortina de humo. Bueno, sí, hay un personaje que se crea, pero detrás de esa cortina de humo hay una persona, en el mejor de los casos, porque a veces, como decís vos, pero también esta cuestión de los bots habilita otras cosas. Vos sos un bot, bueno, te digo cualquier barbaridad, claro. Sos un bot. No, bueno, sí, no, la vida no es así, y Twitter no es la vida real. Exacto. Lo que sí, cuando la política, sobre todo, que es un ámbito que es quizás el microcosmos de la sociedad, cuando la política está atravesada tan... Bueno, eso iba a decir, que en realidad esta persona, Charlie Kirk, que lo presentábamos como un activista conservador, pero que en realidad tenía una persona que tenía mucho poder, muy cercana a Trump. De hecho, circuló en varias notas que había tenido poder de decisión en el gabinete de Trump. Sí. Entonces ahí ya traspasa otros límites, no es simplemente decir cosas aberrantes. Y que ayer, que fue el funeral... El domingo, perdón, al mejor estilo de Estados Unidos, a la esposa la recibieron como si fuera una pelea de lucha libre. Sí. Con tremendo. Fuegos artificiales. Sí. Es una cosa que es como de los Juegos del Hambre. Es distópico, absolutamente distópico. Un auditorio lleno, además. Y nadie hablando de la única que habló de la persona fue la esposa. La única que habló de él. Trump empezó a hablar de que van a ir con los militares a Chicago porque es lo que hubiera querido Charlie Kirk. Es terrible. Y es una persona que se acaba de morir. Yo entiendo que hay un montón de gente que lo odiaba. Yo entiendo que era una persona que fomentaba el odio. Pero es bizarro. Es bizarro, y no lo digo de un punto de vista de política, de decirlo, estuvo mal Trump. Es bizarro de un punto de vista de la sociedad y de cómo estos hechos ya medio que no nos movilizan tampoco. Mataron a un tipo en Estados Unidos. Ese día hubo, aparte de ese, 2 shootings más en colegios en Estados Unidos. 2 tiroteos, perdón. 2 tiroteos más en Estados Unidos. Y a nadie se le cayeron los anillos. Bueno, estas son todo cosas que a mí por lo menos me parecen muy interesantes, y para las cuales siempre se encuentran respuestas en la lectura. ¿Cómo podemos ser inmunes al drama de las redes? No inmunes, nadie es inmune, pero ¿cómo podemos curarnos un poco de la cuestión de las redes? Bueno, leamos gente que nos da cosas que no tienen tiempo, gente que no se preocupa por el cronos, gente que se preocupa por lo que es atemporal, por lo que trasciende, por lo que es humano, si se quiere, porque ni siquiera diciendo lo que trasciende a un plano metafísico, pero por los dramas de los humanos, que son siempre los dramas de los humanos más allá del tiempo. Y Fyodor Dostoyevsky es uno de estos autores que nos dio Rusia y que nos dio el mundo, y al cual tenemos que estar profundamente agradecidos
porque también nos dio el estudio semiótico de Mijael Bakhtin. Y con esto cierro esta columna y les agradezco mucho el espacio por dejarme hablar de esto que me encanta. Muchas gracias, Felipe, y obviamente que te esperamos en otro 15 minutos de fama. Muchas gracias.